Vamos a partir entonces con las presentaciones de nuestros invitados. Tenemos a don Lorenzo Cotino Hueso, que está aquí a mi siniestra. Él es doctor, licenciado en Derecho, profesor titular de la Universidad de Valencia, magistrado del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, en la Sala Contencioso Administrativo desde el año 2000, es máster en la especialidad de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales en ESADE, licenciado en Ciencias Políticas, además, autor de numerosas publicaciones en la materia, coordina la red de especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, más importante de España. Promotor y coordinador del año 2006 del Máster Derecho y Nuevas Tecnologías, primer máster oficial en la materia en España. Y coordinador del año 2009 de la docencia del doctorado de la Facultad de Derecho de Valencia, que es su ciudadana. Saludamos entonces a don Lorenzo Cotino. Él ha preparado una presentación que ha titulado de manera muy poética la protección de datos y el derecho al olvido. Escuchamos entonces a don Lorenzo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Me voy a centrar ya de lo que he venido a hablar. El tema es, el título que se me asignó, la protección de datos y el derecho al olvido. Simplemente me remito a mi página web, es muy fácil, gracias a San Google, pues todos podrían haberme encontrado y quizá ya lo hayan hecho. Pero sí a la red DerechoTICS. La red DerechoTICS es una red que aúna, en forma de asociación también, pues a más de 500 especialistas en Derecho a las Nuevas Tecnologías. Ya lleva desde 2004 más de 10 congresos. Y además, pues me permito hacer la publicidad, porque no tiene ningún fin más que el académico y de especialistas y que cualquier persona se puede dar de alta, quien le interese en estos temas. Sí que, antes de centrarnos en estos temas, sí que me atrevería, aunque el tiempo es limitado, y espero que la moderadora no se contenga y me anuncie cuando me queden 5 minutos, introducir algunas ideas básicas que no son del tema del que voy a venir a hablar, pero cuando uno tiene la suerte de dirigirse a bastantes personas, pues lo aprovecha. Yo suelo hablar de las termitas. Internet es uno de estos grandes factores que nos está llevando a que el mundo esté siendo en sus grandes instituciones devorado lentamente por las termitas, y cuando sucede las termitas, cuando se derrumba un gran árbol o una gran casa, se derrumba de golpe y parece que ha sido algo de golpe. Las grandes instituciones están cambiando, el mundo de la publicidad, bien lo saben ustedes, está cambiando y mucho por la vía más directa en los medios de comunicación. La universidad de la que procedo no se suele enterar, se queda de espaldas en España a Internet y al hecho de que la gente acude antes a Internet para enterarse a un tutorial que a los conocimientos más cualificados. Pero hay una serie de elementos que lo que hay que esperar es que no se derrumbe la casa. Bien, esto sucede en muchas instituciones y también en el mundo del derecho. El derecho, pues ya se ha señalado bastantes elementos. Yo sí que anuncio mi contraposición a uno de los elementos que se han señalado en la mesa anterior. Derecho de Internet, nuevas tecnologías, está mayormente regulado casi todo. Lo que pasa es que está muy mal regulado o no se tiene intención política de regularlo bien, pero regulado, normas tenemos ya para aburrirnos. Centrando en el tema que a mí me interesa hablar, el derecho a la vida privada, privacy, que aúna este conjunto de honor, intimidad, propia imagen, derecho a la honra, derecho a la vida privada, que no voy a hacer ahora las distinciones que ya se han hecho en la mesa anterior, pero este derecho antiguo ya que el juez Brandeis en 1890 decía el derecho que le dejen a uno, bueno, en castellano diríamos el derecho que le dejen a uno en paz. En el idioma anglosajón pues fue el derecho que le dejen a uno solo. Pues de lo que voy a hablar yo, pues creo que está integrado dentro de este derecho a que le dejen a uno en paz, que es el derecho al olvido, pero no obstante hay que hacer también alguna previa. Sobre el derecho de la privacidad en España se manifiesta en el artículo 18, con forma de varios derechos, honor, intimidad, propia imagen, otras garantías específicas, y podríamos decir que como las tres gracias pues vivían en cierta armonía hasta la fecha, pero las nuevas tecnologías han generado que aparezca un hermano, un pequeño hermano, la protección de datos. La protección de datos empieza a ser reconocida a través del Convenio de Europa de 1980, sentencia de habeas data de 1984, en el Tribunal Constitucional Alemán, una larga historia de reconocimiento. Aquí en Chile pues se está hablando que si introducirlo en la Constitución o no, pero en fin, si no está vía interpretativa, como ha sucedido en España, se le reconoce y tampoco hay mayor esfuerzo.
Entonces, existe este derecho y lo cierto es un proceso que se ve mucho más claro en Europa. Esto es necesario porque el factor tecnológico exige protecciones nuevas, no valen siempre los antiguos principios y, aunque sea para proteger los antiguos principios, se necesitan métodos mucho más robustos que a veces adoptan la forma de nuevos derechos. Yo personalmente estoy en la minoría en España que considera que hacía falta hablar de un nuevo derecho fundamental. Creo que lo que ya había era suficiente, pero para qué ir contra corriente ya hoy en día, cuando ya la misma Constitución Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo reconoce y es un lugar común hablar de un nuevo derecho. Lo que sucede es que, pese a que es necesario proteger de forma robusta esta amenaza tecnológica de la que se ha hablado y muy bien en la sesión anterior, no hay que descuidar un fenómeno. Y es que hemos creado, este bebé se ha convertido en este superhombre desproporcionado. Y el ejemplo sería, me han hecho fotos, ya no sé cuántas me han hecho en el pasillo, y en términos jurídicos me han captado bastantes veces mis datos, incluso me han preguntado mi nombre, incluso se han atrevido a decir que mañana saldría me han dado la tarjetita para que me vea si me apetece en la página web, cuando eso, si quisiéramos cumplir exactamente la ley, pues una recogida de datos con dudoso consentimiento, quizá mi sonrisa en la foto valga como consentimiento, y estoy convencido de que no cumplirían los estándares mínimos de seguridad de esos datos, y a la vez que no conozco ni quién es el responsable, ni la finalidad, ni cuánto tiempo durarán. Esto puede parecer una tontería, y obviamente es una tontería, es una foto, yo sonreía, pues me apetecía salir, a todo el mundo nos gusta salir en estos eventos, pero lo cierto es que cumpliendo taxativamente la ley, las sanciones pues serían de 600.000 euros para arriba. Claro, ojo, la protección de datos sí, pero desproporcionada no. Regulación hay y mucha, demasiada, exagerada. Regulación de lo importante no siempre. El derecho a protección de datos tiene muchos motivos, hay muchas razones diversas, ya lo he dicho, la ética, los valores, proteger la libertad, proteger el libre desarrollo de la personalidad, eso es importante. El derecho, componentes propiamente jurídicos, son exigibles para que se reconozca el derecho a protección de datos con una serie de garantías que antes eran insuficientes, pero sobre todo no olvidemos que el dinero ha hecho engordar y que este hombre, que debería ser un hombre, un Tarzán musculoso, quizás haya hipertrofiado. Entonces, aunque yo vengo a hablar de protección de datos, no descuidemos este factor, sobre todo que se da en Europa y especialmente en España. Eso sí, hay mucha regulación que normalmente se incumple, con lo cual la torta no sale un pan. Dejamos en la ilegalidad a muchísimas personas. Ya os digo, ya les diría a todos ustedes que todos los españoles incumplimos la ley de protección de datos. Lo que pasa es sin sabernos y sin que haya un policía que nos vigile. Pero sí que dejamos discrecionalmente a la Administración para que nos vigilara si lo entendiera oportuno. También no quiero ser negativo, al mismo tiempo digo, aquí hay un gran campo, y también en Chile, aunque Chile no se destaca dentro de América Latina, en los países donde el derecho a protección de datos se esté desarrollando legislativamente de una forma potente, pero la actual ola que sacude pues, Colombia, México, Uruguay y otros, Perú, nuevas leyes, reglamentos de protección de datos siguen todos la estela europea, se copian normalmente, para bien o para mal, la ley española, con algunos matices, y esto tarde o pronto llegará a Chile por una serie de motivos y creo que hay que estar preparado porque es un sector profesional emergente, porque realmente hay necesidad de protección de datos. Yo aquí lo señalo y también en un foro de publicistas. Por supuesto, hay que tener al lado a un jurista. Los juristas son alguien que molestamos mucho, que decimos que no a todos los proyectos. Esos suelen ser los malos juristas. Los juristas buenos están al lado y tuercen el morro y dicen eso así no se puede hacer, pero vamos a ver cómo lo hacemos. En publicidad y protección de datos ese nexo es vital. Hay un sector profesional muy importante y la necesidad de colaboración. Bien, ya me he comido 7 minutos de mi intervención, no de lo que venía a hablar, pero bueno, creo que es perdonable, creo que es interesante lo que puedo haber intentado transmitir. Nos vamos a centrar en el derecho al olvido. Bien, este es un derecho aparentemente nuevo, la terminología es nueva. Ya los juristas somos igual de snobs que el resto de la sociedad. Lo nuevo nos fascina y si alguien escribe un libro sobre algo nuevo, pues va a ser leído, le van a invitar a dar conferencias. Yo intentaré sacudir por ahí mucho que he hablado sobre el derecho al olvido, aunque lo cierto fui el primero en España que escribí sobre esto, pero no le puse el nombre de derecho al olvido. Pero en fin, al menos me manejo un poco en el tema. Pero no hay que caer fascinado por lo nuevo porque siempre estamos dando en derecho. Normalmente no inventamos la rueda está descubierta hace mucho tiempo, pero sí que hay momentos que interesa más proteger o no una serie de intereses jurídicos. De hecho, el olvido tiene no pocos antecedentes. No obstante, ¿qué es lo que ahora surge en esta nueva terminología? Bajo el paraguas de este nuevo derecho subjetivo, vamos a ver que está algo que no es del todo nuevo, pero ¿por qué?
¿Por qué se motiva? Pues mira, este es mi hijo, uno de mis 2 hijos, este tiene 5 años, y lo cierto es que como todas las personas que estamos aquí, o casi todas, tampoco, pues conforme crezca, pues tendrá pareja, tendrá peleas, mentirá, le mentirán, insultará, le insultarán, traicionará a personas, dejará de traicionar, porque los humanos solemos hacer estas cosas, beberá un día conduciendo, igual le ponen una multa, igual monta una empresa, igual tiene mala suerte y esa empresa la embargan. Espero que espero que no cometa ningún delito, aunque bueno, descargar música de internet puede serlo, con lo cual tampoco sería tan raro que lo cometiera. Sanciones administrativas tendrá, como todo hijo de vecino, hará declaraciones de renta, es decir, va a dejar una estela y además innegablemente utilizará las redes sociales y proyectará ahí vida íntima o privada, como queramos decir, quedará proyectada ya sea por su consentimiento, que hay un factor que le llaman extimidad, y estas ganas que tenemos ahora de convertirnos todos en famosos y contar todas nuestras intimidades pensando que a alguien les importa. Y todo esto dejará un rastro que ya está dejando. Y este será mi hijo, pero lo cierto es que acudimos a los menores cuando lo estamos haciendo hoy los mayorcitos. Entonces, el derecho de protección de datos es un derecho paternalista. Piensa que nosotros somos un poquito tontos, que no sabemos custodiar nuestra privacidad, y algo de verdad tiene. No acabamos de darnos cuenta lo potente que es Google y otras herramientas, y lo peligroso que es dejar todo este rastro. Pero, en fin, no solo protegemos a los niños, pero lo cierto es que lo hacemos. Vamos a poner un par de vídeos, así consumiré un par de minutillos que dejaré de hablar, pero que son bastante típicos. Si los puedes poner, por favor. Hey, Sarah. Oh my gosh, he's so cute. How do you know him? Oh, Donovan, do it like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends, See you later, Sarah. even not so friendly people. Think before you post. Compound A, 42.7% by weight. Compound B. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Bien, lo cierto es que estos vídeos se utilizaban hace años en una campaña que luego han sido bastante plagiados en otros países, la idea, y otros han sido más creativos incluso, son bastante interesantes. Y no obstante, se utilizan bastante en los colegios para que la gente se conciencie, pero lo cierto es que yo no vengo aquí a concienciar. Normalmente a veces talibanes de la protección de datos hablan de la necesidad de evangelizar. ¿Por qué? Porque saben que las normas, pese a que nos sitúen a todos fuera de la legalidad, pues son imposibles para cuando 47 millones de personas incumplen la ley, si no es a través de la convicción en cumplirla, pues no funcionan demasiado bien. Estos vídeos sirven para lo que es necesario, concienciar a los menores y a los no tan menores de que en la red esto sucede y que funciona así y que es realmente así. Yo, no obstante, no he venido aquí a dar una clase que se da normalmente en los colegios, pero sí que esto conecta con lo que hacía lo que hará mi hijo, dejará este rastro y esta última intención de esta chica de quitar la foto constantemente. El derecho al olvido lo que pretende es intentar que toda una serie de cosas negativas para nuestro futuro
no nos marquen y que podamos borrar esa estela, porque la sociedad no es nuevo, siempre ha permitido esferas de olvido. Bien, lo que quería también señalar es que recuerdo una frase que decía mi padre: los padres dan consejos muchas veces cuando los niños no los entienden. Yo me acuerdo, era bastante pequeño y me decía una frase: no hipoteques tu futuro. Yo ahora sí que entiendo perfectamente lo que quería decir, pero la verdad es que cuando me lo decía eso de hipotecar me sonaba a chino, pero el derecho al olvido supone bastante esta idea. Ten cuidado con lo que haces ahora porque estás hipotecando tu futuro. Las bases en las que nos movemos son estas. Pero también el abuelo le decía a mi padre, después de la guerra, en la posguerra, en una época atroz en España, le decía: nunca te apuntes en una lista. Era un momento en el que esa era la idea base para que nunca, ni para bien ni para mal, si hay una lista y tiran de ella, pues que no puedan sacar tu nombre. Pues claro, fijémonos, combinamos estos dos consejos. Yo a mi hijo le intentaré decir: intenta no retratarte demasiado en Internet para no hipotecar tu futuro. Entonces haré como yo a mi padre, pues no le haré mucho caso, pero bueno, intentaré. Y la idea es esta: el derecho al olvido intenta dar una respuesta jurídica a toda una serie de cuestiones. Entre ellas, pues vamos a ver los peligros que hay por el ámbito de lo público. Quien comete penas tiene sentencias, resoluciones que dejan el rastro, antecedentes penales. Quien es sancionado administrativamente o incluso otro tipo de sanciones, el que comete ilícitos, el que le practican embargos o procedimientos de insolvencia, el que recibe beneficios sociales o de exclusión que estigmatizan. Todo esto acaba surgiendo y acaba teniendo su proyección en los boletines oficiales, en las bases de datos. Antes se comentaba, toda esta transparencia que hay, pues también permite que se puedan ver los procedimientos administrativos de notificación, acaban en los boletines oficiales, con lo cual esto indexado en Google pues acaba trazando un perfil de una persona en el sentido negativo. Pero desde el ámbito privado, pues las noticias, tanto en las hemerotecas digitales como en los periódicos online, pues las noticias, normalmente se dice, las noticias buenas no lo son, normalmente son las noticias malas, y quienes están implicados en ellas, pues después de muchos años siguen apareciendo. Pero también afecta a intimidad, honor, personalidad, pues todas estas prácticas de los jóvenes y no tan jóvenes, insisto, que proyectan su vida, u otros proyectan sin su consentimiento su vida privada y dejan ese rastro. Todo esto pues acaba apareciendo pues en bases de datos de sentencias, bases de datos de resoluciones administrativas, publicaciones oficiales, webs públicas, etcétera. Como se ha ido comentando, del ámbito privado pues acaban en estos periódicos digitales y hemerotecas, en los blogs, en las redes sociales, etcétera. Y todo, sobre todo, hay que hablar mucho de Google. El derecho al olvido tiene que ver mucho con Google. Y Google, yo ciertamente soy un absoluto enamorado de Google, pero bueno, también se dice que la gente entrega su alma al diablo. Probablemente la hemos entregado todos, yo al menos consintiéndolo y otros sin saberlo. Bien, ¿por qué Google es la pieza maestra, la pieza maestra en esta bóveda? ¿Por qué? Porque a casi nadie le importaría que alguien aparezca en un boletín oficial de un municipio que ha sido sancionado, porque en papel antes nadie los miraba e incluso en digital pues uno tendría que saber que alguien aparece ahí y buscarlo. En cambio, si en 0,27 segundos aparece todo esto de lo que hemos ido hablando reflejado en Google, pues es importante. Con lo cual, Google hay que prestarle especial atención cuando hablamos de derecho al olvido, pero no solo a Google. YouTube, redes sociales y una serie de grandes prestadores de servicios y más pequeños. Bien, hay casos, para entretenerles un poco, aunque siempre voy a intentar ir un poquito rápido, pues casos reales, por ejemplo. La primera foto real es el caso de la pirata borracha, una profesora en Estados Unidos, pues que en MySpace, cuando MySpace aún tenía cierto predicamento, pues cuelga esa foto, como probablemente aquí parece que sea algo malo, pero todos hemos bebido y todos nos hemos puesto algún gorrito absurdo en alguna ocasión. Pero en fin, el caso es que esa foto le sirvió para que no acabar sus estudios, no le dieran el título de profesora y no la pudieran contratar. Incluso una sentencia reconoció que eso era así. No hay que entrar en los casos menores de cada supuesto, pero lo cierto es que en algunos ámbitos pues la proyección e imagen pública en el ámbito docente pues es importante para tener autoridad. Esa foto le costó ese trabajo. Por ejemplo, esa señal que es de Ámsterdam, pero también curioso los casos de estos temas. El primer caso español que hubo contra Google fue de un profesor, no de universidad, que hacía pipe en la calle. Yo confesaré que también alguna vez lo he hecho. Pero, en fin, tuvo la mala suerte de que pasaba la policía y que le puso una sanción. Y que, como pasa en España, nunca recogemos las sanciones para no ser notificados, para ver si el procedimiento no sigue adelante, y le publicaron en el boletín oficial de la provincia, con su nombre y motivo. Sanción de 30 € por micción en la vía pública. Entonces, los alumnos lo primero que hacen es buscarte en Google
y tuvieron que ir al diccionario, porque eso de micción, pues en la educación en España ha perdido bastante en España en los últimos tiempos, pero descubrieron que es que era hacer pipí en la calle. Con lo cual ese profesor acabó horrorizado e intentó por los medios jurídicos hacer algo que era imposible. No le podían borrar de ese boletín oficial, que la ley española actualmente, creo que en el futuro lo tendrá que hacer, que se puedan cancelar datos de lo que ha sido publicado. Pues su finalidad era absurda ya, un procedimiento que ya ha terminado, ya no hace falta ser comunicado. En fin, el caso es que era imposible decir que esa página de boletín oficial desapareciera, pero él lo que quería era que lo quitaran de Google, porque el problema, ningún alumno hubiera ido a ese boletín. Ese era otro de los casos habituales. Ganó ante la Agencia de Protección de Datos en el 2007. De hecho, me llamó el abogado al día siguiente pidiéndome que quitara la resolución de Internet. Me pidió el favor, sabía que no tenía derecho. Digo, pero hombre, si es una resolución de la agencia. Dice, no, pero es que la agencia la ha quitado ya, porque la ha publicado poniendo los datos. Con lo cual, mi defendido está horrorizado porque esto es noticia nacional, entonces ya se entera ya todo el mundo de que hacía pipí en la calle. En fin, estos casos suceden, ejemplifican la importancia que puede tener Google, sobre todo para este supuesto, pero no solo Google. El último caso, esa no es la foto real, pero es, por ejemplo, pues una profesora en Francia que había sido actriz porno en su juventud, y que luego los alumnos pues seguía indexado una película porno que hacía, y sus alumnos inicialmente pues fueron allá y la localizaron, con lo cual le supuso un despido. Habría que ver en contexto concreto si eso sería motivante o no de un despido, pero es un tema para discutir. Pero lo interesante es que le ganó el supuesto y Google le tuvo que pagar unos varios miles de euros. Fíjense, en este caso, Google. El tema es un derecho vivo. Para los juristas e investigadores estos temas dan mucho de sí. No hay resoluciones, no hay tendencias muy claras. Las cuestiones, pues por ejemplo, para que veamos la importancia que puede tener. Esto es una noticia real. Un estudiante austriaco reclama a Facebook sus datos y le envían un CD con 1.200 PDFs. Que nos hagamos cargo. Y eso que él ya había ejercido, no ha ejercido su derecho, se había dado de baja de Facebook, pero sabía que seguía habiendo muchísima información sobre él. Pidió, ejerciendo la ley de protección de datos, que le dieran todos los datos sobre él. Le mandaron un CD con 1.222 PDFs de información sobre él, siendo que ya se había dado de baja. De hecho, este alumno recientemente pues acabará siendo un abogado brillante, famoso, porque estos casos dan mucho de sí, pero sirven también para demostrar qué poco hacen los gobiernos por defender los derechos de las personas, porque si este alumno, que estaba haciendo un trabajo para el derecho, no hubiera movido esto, lo movió ante la Agencia de Protección de Datos de Irlanda y ahora está pendiente de que haya una sanción de 200.000 euros, creo, que será ridícula para Facebook, pero está intentando hacer un movimiento europeo en contra para que Facebook cumpla la ley de protección de datos. Pero esto, solo el dato de 1.200 PDFs del perfil de un chaval que lleva un tiempo, unos meses en Facebook, nos da idea de la información que manejan estas redes sobre nosotros. Y la importancia que tiene no solo poderse dar de baja de ellas, si alguien lo quiere, sino eliminar realmente la información una vez dado de baja, porque permanece y la siguen teniendo. Bien, también diré, y esto vale, es una reflexión general para todo, aquí habrá un cambio de contexto. Y aquí sí que es una opinión que no tiene nada de jurídico. Igual que ha pasado sobre el blanco y sobre el negro a la hora de detectar si había difamaciones, lesiones de derechos, pues antes, cuando lo escrito se sentía que era algo reposado, entonces cuando se hacía con publicidad y por escrito una afectación de derechos, pues era mucho más grave. Pues hoy en día este mismo concepto de lo escrito en Internet, pues todos sabemos que va cambiando y que se escribe impulsivamente y que un Twitter pues ya no tiene el reposo que tenía que escribir en la prensa, ¿verdad? Pues también lo cierto es que la reputación social que tanto nos importa hoy en día de nuestros hijos y la nuestra en el futuro, creo que, y no es que lo entienda como bueno, pero que si no, nos vamos a tener que acostumbrar a que en el mundo futuro pues sabremos más de todos. Y no, insisto, no defiendo que eso sea lo bueno, pero que esto algo cambiará y que ahora puede importar mucho la foto de una profesora borracha, pero el sentir social será habitual incluso para los posibles padres de alumnos de una profesora borracha o de quien hizo una película porno, entender que todos en la vida pues pasamos muchas vicisitudes y que no juzgaremos tanto el pasado de las personas. Creo que eso es la tendencia que habrá en el futuro. Eso no quiere decir que dejemos que pase, y para eso hay mecanismos también para intentar evitar estos problemas que se dan. Vamos a estas respuestas. Ya digo, no es dar la batalla por perdida,
pero sí que es cierto, la sociología está cambiando. La misma percepción de la privacidad, pues que le pregunte hace unos años, no hay que irse muy atrás, si era normal que alguien contara lo que había hecho por la noche con una chica o en la discoteca. Pues eso hubiera tirado los pelos a una generación anterior y ahora pues es que es lo más in para estar incluido socialmente. Pero, en fin, eso va cambiando, pero lo que nos interesa es las respuestas para el futuro, jurídicas. Aquí acudo a la amnistía. La figura de la amnistía no es nada nueva. ¿Qué es la amnistía? Pues la amnistía justamente viene de la palabra griega amnesia, olvido. ¿Qué es lo que produce la amnistía? Diferente figura del indulto, por cierto, que hay que distinguirla, los estudiantes de Derecho pues siempre se distingue. La amnistía supone la exención de la responsabilidad criminal, supone la cancelación de antecedentes e incluso en algunos países, como en Francia, supone que la libertad de expresión no incluye hacer referencia a que alguien fue condenado, si ha sido amnistiado. Y entonces tendría su responsabilidad por hacerlo. Y no cabe la sceptio veritatis, es decir, demostrar que ciertamente cometió aquel delito por el que ha sido amnistiado. Eso al menos en Francia. La amnistía pues, es una manifestación más de ese perdón, de esa idea colectiva que existe en la sociedad, se ve en los antecedentes penales, se ve en otros ámbitos, de que la sociedad perdona por el paso del tiempo, permite a la gente regenerar su vida, cambiar de rumbo. También esto se ve mucho en un tema muy interesante, es la divulgación de resoluciones judiciales. Aquí hay dos grandes modelos. El modelo del civil law europeo, sobre todo, el modelo anglosajón del case law. Es muy curioso, en Estados Unidos, en Inglaterra, todas las personas tienen derecho fundado. La sentencia, por ejemplo, del 78 es una más de la que los viene a reconocer. El modelo anglosajón, todos tienen derecho a saber de los demás si ha cometido delitos. Se viene a reconocer el derecho que hay, la seguridad de la ciudadanía, de que pueda adoptar decisiones sabiendo de los demás. Eso en Europa es muy diferente. De ahí películas que sabemos pues, que los típicos delitos más odiados, con niños, etcétera, pues que se divulgan en la localidad, etcétera. Eso no cuadra muy bien en la Europa continental y en América Latina pues depende de países. Depende de países y depende también, ahí quizá, no sé, no puedo hablar de lo que no conozco. Pero hay dos grandes modelos, pero esto también, ¿por qué en Europa se es bastante restrictivo? A diferencia de Estados Unidos, donde tú pagas $0,08 y accedes a una base de datos y los nombres no están anonimizados y puedes saber si una persona ha cometido un delito fácilmente, aparte de otro tipo de registros. En Inglaterra pasa algo parecido. El modelo español, por ejemplo, va variando, pese a que las sentencias son públicas, lo son solo ya vía jurisprudencial para los interesados, los que son parte ateniente a las mismas sentencias. Ha habido una restricción. Las bases de datos han de tener todos los nombres anónimos. Incluso han llegado al paroxismo de que yo soy magistrado y cuando entro a la base de datos particular de magistrados, de jueces, pues las partes son muy interesantes. A ver si una persona ya ha tenido un caso sobre el mismo hecho, pues no puedo buscar por el nombre de las partes. O sea, que a veces llegamos a los excesos de la disfuncionalidad. En fin, estos son dos modelos, pero dentro de esta idea de perdón, de este derecho al olvido y de perdón de la sociedad por el tiempo, la cancelación de antecedentes penales, hay dos modelos diferentes. Bien, ya concreto sobre el derecho al olvido. La primera vez que aparece es una sentencia del Tribunal Superior de Quebec de 1889. El diario Le Violon hizo una responsabilidad, se hizo igual que el derecho de protección de datos nace en el marco del derecho de daños, generar responsabilidad por haber vulnerado, por haber creado un daño ilícito, pues en este caso se consideró que había responsabilidad por culpa y se consideró una norma de conducta no causar daños y se atribuyó esta responsabilidad por reactivar acusaciones que habían pasado en el tiempo. Entre los precedentes, que siempre es una cita ya histórica, pues el caso en California, el caso Melvin versus Reid, 1933, una prostituta acusada de homicidio, rehizo su vida, le hicieron una película de red kimono con su nombre real y le arruinaron su vida, pese a que había pasado todas aquellas vicisitudes. Más reciente, ya con expresión concreta, el tribunal, ya damos un salto, en 1983, el Tribunal Superior de Instancia Superior de París ya hace referencia expresa al derecho al olvido. Y no sé si leerlo completo, pero básicamente señala que el recuerdo de acontecimientos es ilegítimo si no hay una serie de motivos. Y afirma que no hay posibilidad de recordar hechos de una persona si no hay una serie de excepciones y que hay un derecho al olvido que se impone a todos.
No voy a entrar ahora en el caso concreto, pero se afirma textualmente este derecho. Obviamente, hablando de esta, yo creo, discusión, que tampoco a veces es necesaria, no hay un derecho, una obligación de olvidar. Las personas tenemos libertad ideológica y lo que hay dentro de nuestra cabeza nadie nos lo puede imponer. Es un derecho a no manifestar nuestros recuerdos. El derecho al olvido se compone de la obligación para los sujetos afectados, los terceros, de no exteriorizar nuestros recuerdos sobre una persona. Bien. También este derecho al olvido lo vemos, por ejemplo, como derecho a la vida privada en España. Por ejemplo, se afirma que la historia penal de una persona forma parte de la vida privada. Se afirma textualmente que el artículo 18.1, en el que está incluido este derecho a la vida privada, garantiza un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos. Tenemos este tipo de manifestaciones ya algo antiguas, por supuesto ya no tan antiguas como las anteriores, en las que fundamenta el derecho al olvido. Dogmáticamente, ¿de dónde surge, de dónde construir este derecho al olvido? Voy a intentar ser ya muy breve, pues proclamaciones de la dignidad y países donde la dignidad es un derecho subjetivo, proclamaciones del libre desarrollo de la personalidad y países donde el libre desarrollo de la personalidad es un derecho subjetivo, privacidad, honor, honra, intimidad, autodeterminación informativa, habeas data, esto depende por países cómo se ha ido construyendo estos derechos y sobre todo protección de datos. Bien, ¿cómo construir ya jurídicamente este derecho? Pues, por ejemplo, esto no es nuevo, el derecho al olvido, que ya anuncio se va a reconocer como tal en el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos, cuyo borrador existe desde enero del 2012, es la conjunción de varios derechos que ya existían en el ámbito de protección de datos. El derecho de revocación del consentimiento para que traten nuestros datos. Tenemos derecho a consentir, pero también a revocar ese consentimiento. Esto sobre todo para los casos en los que uno es el que se ha manifestado y se ha ejercido esta extimidad, ha divulgado datos sobre él. Pero también el derecho de cancelación o de supresión, que ya existía. ¿Cuándo se da el derecho de cancelación de protección de datos? Pues cuando alguien trata datos sin nuestro consentimiento o cuando, y esto es muy importante para el derecho al olvido, los datos han perdido la finalidad para los que se recogieron. Y entonces, con el paso del tiempo, es lo habitual que pierdan la finalidad. También de la mano del derecho de oposición. No puedo entrar en detalles, pero el derecho de oposición se proclama para los casos en los que los datos sí que son con consentimiento y con un fin legítimo, pero hay un motivo de esa persona para que pida que se dejen de tratar, con una causa específica. También se construye el derecho de protección de datos en el ámbito del Reglamento Europeo. Se va a incluir el derecho de olvido como derecho de suprimir los datos en todos los supuestos en los que se solicite y, además, si, por ejemplo, se ejerce respecto de Facebook y tiene que suprimir, también con la obligación de informar a todos aquellos que hayan podido recoger estos datos de Facebook, por ejemplo, y que quede claro que esos datos ya no los puede seguir tratando. Es una obligación para esa persona. Otros derechos paralelos, el derecho de evaluación de la personalidad. Es un derecho que no es del todo nuevo en el ámbito de protección de datos, pero va a tener que ver mucho. El 2.0 de Internet nos lleva al 3.0 del que se ha hablado. Perfiles maravillosos, psicológicos, etcétera. Las máquinas van a leer nuestros datos y van a trabajar con ellos y se los van a dar a otras máquinas. El derecho de no evaluación de la personalidad sin intervención humana es un derecho que se fortalece mucho en el Reglamento Europeo. También un derecho curioso, el derecho de portabilidad de datos. Si yo estoy en Facebook, voy a tener un derecho para que no solo me anulen los datos, sino que me los den en un formato legible para que los traspase a otra plataforma, por ejemplo. Ese es un derecho nuevo que se va a reconocer. Bien, elementos. Estoy ya en el tiempo de 30 minutos, abusaré un par de minutos, no creo de más. Elementos jurídicos importantes para analizar esto. Antes he hablado de esnovismo. El esnovismo jurídico, que es bastante habitual, nos lleva a que hablemos de un nuevo derecho fundamental. Este derecho ya existía. Precisamente todos los componentes del derecho a protección de datos, yo creo que ya daban para ejercerlo, para borrarnos de Internet. ¿Cuáles son las claves por las que no ha sido funcional? Primero, porque no ha quedado claro si las empresas importantes, que son las de Estados Unidos, quedan sometidas al derecho de protección de datos europeo. Y eso, el derecho de protección de datos europeo, hasta este reglamento no lo ha dicho claramente que sí. Este reglamento y otras normas, que no me puedo extender, dejan claro la posibilidad de que el ofendido en su territorio y además aplique el derecho europeo. Hasta ahora, en el limbo. Entonces, por no añadir claramente que están sometidas a proteger los datos, pues no ha sido eficaz. Segundo,
No queda claro un concepto importante, que es el de tratamiento de datos, si Google realiza un tratamiento de datos cuando indexa toda la información. Es fundamental determinar qué naturaleza jurídica tiene la operación de indexar. Si es una indexación, es un tratamiento, queda sometido al régimen de protección de datos. Sería muy sencillo, antes de esperar 7 años más a lo que diga el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que está esperando 7 años a responder, pues sería fácil decir, lo que hace Google o lo que hacen los buscadores es un tratamiento de datos sometido a este régimen. Luego, el tema que se me escapa hoy, pero es el tema de la responsabilidad de los intermediarios. Este es un tema vinculado. Si es responsable, los periódicos tenían muy claro cuándo son responsables, pero en cambio los grandes prestadores de servicios es un tema que queda en muchas zonas grises. Bien, voy a saltar ya muchas cuestiones de las que quería hablar, pero soluciones regulables, que no todas están en el reglamento. La referencia en esto, insisto, es este reglamento de protección de datos que se va a imponer en el futuro en España, pero otros elementos básicos que sí que se podrían regular para hacer efectivo el derecho al olvido. Y el reglamento contiene ya una obligación, ojo, esto sí que lo hace, que el responsable de los datos, desde el momento de su recogida, ha de informar cuánto tiempo los va a utilizar. Y esto unido a la regulación por defecto. Todos decimos que sí, siempre, siguiente. La clave es que se les obliga a que la regulación por defecto, el tratamiento por defecto de los datos, entre otras cosas, el borrado pasado un tiempo, por ejemplo, o la no indexación, etcétera. Luego, por ejemplo, hay soluciones intermedias. No se trata de borrar todos los datos, pero sí, en algunos servidores, pues decir, si usted va a querer que durante más de 6 meses esto siga aquí, marque aquí y que sepa que habrá una inversión de la carga de la prueba sobre su interés, etcétera, etcétera. O se necesitará que usted se identifique mejor si va a pasar más tiempo. ¿Por qué? Porque las noticias, etcétera, con el paso del tiempo pierden interés público. Y ya concluyo simplemente lanzándolo para el posterior debate. Yo he hablado de protección de datos cuando normalmente yo lo que defiendo es la libertad de expresión. Y un tema muy importante es, se ha hablado de transparencia pública, pero algo que a veces se olvidan los periodistas de los medios de comunicación. Interés público no es lo que publican los medios de comunicación. Interés público es lo que tiene interés público. Entonces yo he hecho esa trampa de que antes se hablaba. Definir perro, dicen un perro es un animal con forma de perro. Pues bien, interés público es lo que tiene interés público, no es lo que publican los medios de comunicación. Y que quienes ponen contenidos en Internet no sean medios de comunicación y tengan intereses espurios económicos, no impide que tenga interés público. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también tienen intereses económicos y espurios y políticos. Y esto es algo importante jurídico que subrayar porque la inercia es la contraria. Parece ser que solo tiene interés público lo que proviene de los medios de comunicación y no de un blog. Y la libertad de expresión puede tener la misma intensidad de protección en todos los casos. Esto podría ser un límite al derecho al olvido y también, obviamente, la memoria histórica, el derecho a la memoria, a los estudios históricos, cultura, estadística, etcétera. Pues bien, ya he dicho varias veces que iba a acabar. Simplemente señalo, y en el tiempo externo se me ha olvidado señalar lo que hay en Chile. En Chile, al respecto, señalaría un proyecto de reforma constitucional de incluir el derecho a protección de datos, un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos sobre la facultad de usuarios de Internet de exigir a los portales y redes que eliminen sus datos personales. Tengo aquí el texto, no lo voy a leer por el tiempo, pero digo, está bien la idea, pero no regula los elementos que aquí he señalado, que son las clave. Es decir, se queda más en regular que haya ese derecho, pero no las claves básicas respecto de quién. Y también hay una proposición, un proyecto de reforma de la Ley de Datos sobre la restricción del uso de determinados datos personales existentes en Internet. Sobre todo, con la idea, ese texto me remito a esta información, para que se consulte, lo que se pretende es básicamente preservar los datos sensibles, salud, ideología, religión, etcétera, de su uso por terceros en las redes sociales. Y esto está bastante vinculado todo también al derecho al olvido. Y sin más, y pidiendo perdón por estos 5 minutos que me he cedido, muchísimas gracias. Agradecemos a Lorenzo entonces su exposición. Solamente un comentario en relación a los comentarios que usted ha hecho en relación al Google.
Hoy día, precisamente en las redes, venía la noticia de que se acaba de inaugurar una cátedra que lleva este nombre, es la Cátedra Google, en la Universidad de San Pablo, CEU, en España. Aborda el tema de la privacidad, la sociedad y la innovación. Me parece que son temas interesantes a los que seguramente llegaremos. Ahí hay un desafío también para la academia. Vamos a escuchar ahora a doña Loreto Corredoira. Ella, curiosamente, es periodista y abogada. Así que vamos a tener el placer de escucharla. Es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. Se ha creado además la sección departamental de Derecho Constitucional. Es directora del canal Teleclip TV y CEO Spin-off de la Universidad Complutense. Es directora del Cyberlaw Clinic en el Observatorio Ethics. Sus especialidades hoy día son televisión por internet, derecho de la información, convergencia digital, medios audiovisuales y derechos de autor. Te escuchamos, Loreto. Bueno, pues junto con agradecer la invitación y sumarme a las felicitaciones de los organizadores, especialmente a la señora Lucía Castellón y a don Mario Davis, pues permítame que comience con una pregunta. Es, ¿qué tienen en común Wikileaks y el cierre de Mega Upload? Aunque aparentemente son dos supuestos muy diversos, voy a utilizarlos como trama de esta ponencia, en la que voy a hablar, como bien aparece ahí, de los principales desafíos que tienen las empresas, los medios de comunicación y las empresas de contenidos a nivel internacional. Wikileaks, como es conocido en el campo de la seguridad y de los secretos oficiales, supuso el filtrado, como es sabido, a través de una wiki o de un blog, y por tanto generó una discusión respecto a su papel o no solo su papel respecto a la seguridad de los Estados, sino también como una manifestación de la libertad de expresión. Y Mega Upload es un paradigma de la lucha contra la piratería que existe a nivel internacional, la piratería específicamente además de los derechos de propiedad intelectual y de la gestión del almacenamiento en la nube o en los servidores virtuales, que es un proceso legal, del que luego diré alguna cosa más, que se ha amparado por el Gobierno de los Estados Unidos por la lucha, o en el sentido de la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Wikileaks fue denominado por José Luis Orihuela, colega nuestro en España, de origen argentino, como los nuevos papeles del Pentágono. Qué curiosa paradoja, porque una red creada por el Pentágono en los años 70, ARPANET, que hoy es la Internet que utilizamos, no solamente en el mundo académico, sino también en el mundo comercial, es la que facilitó en 2010 precisamente la diseminación de documentos oficiales, confidenciales, acerca de lo que podríamos decir ciertos secretos y mentiras de los Estados. Comencemos por analizar de estos dos casos qué es lo que les diferencia, ¿no? Y una cuestión es claramente la impunidad con que en el caso de Wikileaks se han podido difundir documentos confidenciales que están todavía incluso disponibles online, yo lo pude comprobar antes de ayer, y que se han reproducido incluso por medios serios, medios de comunicación serios en el mundo entero, poniendo en entredicho a estados, a naciones, tanto en sus relaciones diplomáticas como en otro ámbito. A lo que me voy a detener más, lo que me interesa más, es en que la respuesta que tuvo Washington a esa publicación fue básicamente la detención del soldado Manning, que es el que probablemente no verá la luz nunca más como consecuencia de la filtración que hizo de esos documentos, que yo creo que no fue el único en hacerlo. Y, en cambio, en el caso de Mega Upload, del cierre de este gran portal o de este gran conjunto de servidores, Estados Unidos dio una orden al FBI y, por tanto, del FBI a todas las organizaciones policiales a nivel internacional, por la Interpol, etcétera, para detener al CEO, a la cabeza de este gran servidor, conocido como Kit.com, un alemán de 38 años, vecino de Hong Kong y de Nueva Zelanda, y que fue detenido precisamente en su domicilio en la costa norte de Auckland, al otro lado del Pacífico.
ya que estamos aquí, ¿no? A primeros, como saben, de este año. Sin duda, los desafíos jurídicos que hoy presenta Internet, muchos ya se han dicho aquí en los paneles anteriores, uno de ellos es el que tiene que ver con la protección de los contenidos que tienen copyright o que tienen derechos de autor, que son la mayoría, ¿no? Salvo grandes archivos que han pasado ya al dominio público porque ha fallecido su autor o sus editores hace más de 70 años, casi todos los contenidos que están en Internet tienen protección, o al menos tienen un autor identificado o identificable. Entonces, esta cuestión del copyright, a mi modo de ver, que luego también lo podremos discutir, me parece que es algo del derecho de Internet que está medianamente claro. Por lo menos hay una doctrina uniforme y una legislación internacional bastante clara, unificada, por la que se entiende que las autoridades legislativas y judiciales de los distintos países pueden actuar en sus fronteras e incluso en algunos casos más allá de sus fronteras para proteger a creadores, artistas, a productores frente a la reproducción no autorizada de su material. El caso de Megaupload, que conllevó la detención de 7 personas y el cierre de los servidores de esta empresa, está prescrita por una ley nacional de Estados Unidos, así como por los acuerdos internacionales de cooperación, como he dicho antes, en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, ¿no? La piratería, y sé que probablemente todos los que hemos estado aquí hemos bajado o hemos disfrutado, a lo mejor no lo hemos bajado porque no lo sabemos hacer, ¿no? Alguno podría decir, pero hemos disfrutado, entre comillas, alguna película, algún libro, alguna canción o algún videojuego craqueado, ¿no? Es decir, que se ha saltado el dispositivo de seguridad para poderlo utilizar, o se han quemado, como dicen acá, ¿no? Tostado DVDs o CDs de música. Y esta es una actividad que es delito en prácticamente casi todos los países del mundo. Es decir, que de esto no hay duda, no es nuevo, ¿no? Es delito, al menos en el derecho penal español, cuando hay un ánimo de lucro y obviamente no es una copia privada, ¿no? No es un tostado que uno hace de una película que le han prestado para sencillamente tener copia personal. Algunas organizaciones de las que hay muchas, en pro de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos civiles, como por ejemplo la Electronic Frontier Foundation, me imagino que la conocerán, que es especialmente activa en la defensa de estas ideas, afirmaba precisamente después de la detención de .com que este tipo de aplicación de las leyes internacionales criminales en Internet aplicadas en el ámbito de la propiedad intelectual es un precedente terrorífico. Y si los Estados Unidos pueden detener a un ciudadano alemán en Nueva Zelanda por una queja o por una demanda copyright, ¿qué será lo siguiente? What is next? Se preguntaba esta fundación, ¿no? Yo sí me he preguntado y creo voy a intentar responder a qué creo que va a pasar o cuál es la agenda de lo que viene ahora, ¿no? Es cierto, hay varias propuestas internacionales que son muy conocidas. Los que están en redes sociales, además de en Facebook, especialmente en Twitter, conocen toda la discusión respecto a las leyes antidescarga en Internet, ya no solamente las leyes nacionales, como es en el caso español la ley SINDE o la ley Hadopi francesa, o también el proyecto de ley norteamericano SOPA, entre otros muchos. Y indudablemente esto es una cuestión que está en el centro de la agenda política y de las relaciones diplomáticas de los países, no solamente occidentales, sino también orientales. Sigamos con este ejemplo y luego voy a aclarar esa agenda internacional concreta de disposiciones, ¿no? ¿Qué une el caso de Wikileaks y de Megaupload? Pues yo, los dos casos, pienso que sus líderes son estrambóticos, ¿no? Los dos casos, tanto Julian Assange como .com, y procesados por diversas razones, además en estados soberanos. Se les ha identificado con conductas criminalizadas, ¿no? Al menos claramente criminalizadas en algunos casos, que falta que termine el proceso del caso de .com, que está todavía abierto, ¿no? Y se da, a su vez, la paradoja de que están claramente apoyados por
el público, los ciudadanos en las redes sociales y por la opinión publicada o por los medios de comunicación, ¿no? De manera que incluso se les ha exaltado como modelos de personas que han luchado, que luchan contra los estados opresores o con el derecho, digamos, que acaba con todo, ¿no? Wikileaks ha publicado no solo cables comprometidos de la guerra de Irak o de Afganistán, sino que también hizo público, por ejemplo, el buzón de Yahoo, del correo electrónico de Yahoo, del guerrillero de las FARC Reyes, que fue asesinado también por el gobierno, fue asesinado en una acción policial por el gobierno colombiano, ¿no? También publicaron, dentro de esos muchos cables de Wikileaks, pues el trazado de la línea de cable marino que une Cuba con Venezuela y que ha permitido al gobierno de Castro ofrecer servicio de acceso a Internet a sus ciudadanos porque supuestamente el gobierno americano se lo bloqueaba, ¿no? Es decir, que es la lucha de David contra Goliat. Ese pequeño que puede, mediante la difusión de determinados contenidos, pues dañar, y de hecho creo que ha sido clara, el daño no solamente a la política de los Estados Unidos, también a las de mi país y algunos otros, ¿no? En los dos casos, tanto en Wikileaks como en Megaupload, se comparte que la legalidad de los dos procedimientos están un poco en entredicho. Es decir, que los Estados Unidos han hecho en los dos casos un supuesto de ataque a un Estado soberano y al Estado de Derecho. Y yo creo que no es exactamente así, ¿no? El sentido estricto yo tampoco era el objetivo de mi ponencia, pero sí era el pretexto para decir cuál es la agenda, ¿no? Pero sí pienso que la cuestión es polémica, los contornos no son muy claros. Si fueran muy claros, pues probablemente no nos habrían convocado aquí para hablar de estas cuestiones, pues ya estarían publicadas y, en fin, y las comentaríamos todas. Y indudablemente hay algunas empresas que incluso han visto comprometida su reputación con motivo de estos casos, ¿no? Fíjese, por ejemplo, qué interesante resulta que la explicación que dio Amazon o Visa o Mastercard, pero especialmente Amazon, cuando decidió cortarle el servicio a Wikileaks. Wikileaks tenía contratado los servidores en Amazon, en la nube que tiene Amazon, los grandes servidores que tiene esta empresa, que no gana dinero solo vendiendo libros o distribuyendo contenidos, sino que también tiene grandes servidores, y dijo que cortaba el servicio porque vulneraban los términos del servicio al publicar material del que no tenían los derechos de propiedad intelectual. Es decir, que el copyright se pone de nuevo en el centro de la arena, en el centro de la discusión, en este caso del derecho a Internet, para decir que no es posible la difusión porque no tenían los derechos de autor, ¿no? Cuestión que yo he visto duplicada en algunas otras conflictos de difusión de contenidos o de documentos de organizaciones o incluso de empresas, y que la mejor manera que tienen para defenderse es se prohíbe la reproducción o indicar la C del copyright o ese aviso legal, se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento. Este lunes pasado publicaba el diario británico The Guardian un informe de Google en el que daba cuenta de la cantidad de las solicitudes que había tenido durante estos últimos meses en relación con contenidos, no tanto en el campo de lo que ha comentado Lorenzo Cotino, sino en el campo del derecho de autor, ¿no? Y gobiernos como Canadá, como Pakistán, como España, Reino Unido, Tailandia, los Estados Unidos se han dirigido a la empresa de California para pedir la eliminación de vídeos, de links, en donde no solamente había ultrajes a la bandera, por supuesto, exaltación del terrorismo, ofensas a cargos públicos, sino sobre todo infracciones al copyright. De hecho, de esta información se dice que del total de 3,3 millones de quejas, un tercio de ellas es relativa a los contenidos protegidos en Internet, ¿no? En concreto, de las copias que hace la máquina Google o de los links a contenido ilegal, ¿no? Entendiendo además que que YouTube es parte de Google, porque es parte de la misma empresa, y muchas de esas quejas se refieren a vídeos con música protegida o fragmentos de películas o fragmentos de programas de televisión, etc., ¿no? Por decir algo en relación con la situación chilena, aunque el profesor Pfeiffer lo hará, imagino,
A mí me consta que desde antes del 2007, en esa agenda internacional para que la cuestión de la piratería vaya desapareciendo, yo pienso que va a ser casi como lo del tabaco, ¿no? Es decir, que cuando se decidió hace 15 o 20 años que el tabaco iba a dejar de, iba a bajar en ventas, iba a ser una actividad claramente fumar, ¿no? Claramente limitada o restringida, pues la piratería por otros motivos, pero pienso que va a ser así. Es decir, es claro que la piratería se va a reducir, ¿no? De manera que, aunque hay muchos países en donde sé que esto hay un gran escepticismo, ¿no? Y me consta por amigos chilenos que también dicen así, que hay calles en donde es muy fácil encontrar cualquiera de las películas recientemente estrenadas, o la música, o los libros encuadernados en la zona de Providencia, que los he visto en más de una ocasión, pues, y también en mi país, que hemos estado en la lista de los más piratas durante mucho tiempo. Esta es la agenda internacional liderada por Estados Unidos y Japón ahora diré un poco las herramientas, va a conseguir eliminarla, por lo menos reducirla, porque la cuantía de pérdidas, no hace falta insistir mucho en eso, la cuantía de pérdidas en el ámbito del cine o de la música, de los libros, por supuesto de los videojuegos o del software, pues es alta, ¿no? En concreto en Chile, pues creo que fue en 2007 cuando se crea esa brigada investigadora de delitos de propiedad intelectual, la BRIDEPI, por una orden general, ¿no? Como consecuencia de las quejas de la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual, de la industria de la música, del cine, la famosa Motion Picture Association, e incluso modificando la ley de propiedad intelectual. Terminando ya con esa comparación, sí querría quiero comentar dos cosas más en la sesión. Una, que es, creo que se está diseñando un nuevo concepto de gobernanza de Internet, un concepto de gobernanza en el sentido de administración, no de gobierno político. Creo que el gobierno político pues es otra cuestión, ¿no? Y que incluso ya los propios países o regiones, como es el caso de la Unión Europea, no terminan de encontrar tampoco ahí su punto, pero sí hacia una gobernanza que alivie y que resuelva cuestiones como estas, ¿no? En concreto, me parece que en particular lo que ha pasado, lo que está pasando en el Cyber Law desde el año 2010, especialmente desde el caso Wikileaks, es que está habiendo decisiones a nivel internacional que obligan a los Estados, aunque los Estados no sean partícipes en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, determinado cierre de servidores o la imposición de sanciones o la detención de una persona en tu propio territorio, aunque no sea tu policía o tu procedimiento judicial el que lo impone. O, por ejemplo, la imposición de normas a los Estados desde instancias de regulación ajenas a su mandato popular. Yo creo que hay uno de los temas que me parece que no ha salido, que es importante desde el punto de vista del derecho constitucional, es cómo determinadas normativas internacionales, como es el ACTA, del que hablaré ahora, el Acuerdo Internacional Antifalsificaciones, si se aprueba y se llega a ratificar en la Unión Europea, por ejemplo, o si se ratificase en Chile, que de momento creo que está reticente el país a hacerlo, como algunos otros, supone la imposición de una determinada jurisdicción y el sometimiento a unas normas para la persecución de delitos contra la propiedad intelectual, contra las marcas, las patentes. Ahora abundaré un poco en esto, ¿no? Hemos de asumir, dice la autora polaca que acaba de publicar, la autora polaca Johanna Kulecka, que acaba de publicar un interesante libro que se llama International Internet Law, que el ciberespacio se ha desprendido, ¿no? Se ha desabrochado de la política real y social de los estados soberanos, ¿no? Es decir, es como un mundo, un conjunto de relaciones humanas o de relaciones de las empresas o de las instituciones que ya no está propiamente dirigido, ordenado, regulado por el derecho constitucional o civil o administrativo de los países, ¿no? De manera que aquí lo que está en juego, podríamos preguntarnos o decir, es el modelo de garantías, el sistema de garantías que también el derecho internacional debe dar para responder a estos problemas, a estos desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la agenda de reformas internacionales en este campo del control de los contenidos
de lo que algunas veces se llama censura, que yo entiendo que no es lo mismo. Me parece que el acta o la sopa americana no tienden a la censura, tienden indudablemente a un sistema de control de la ejecución de la sanción. Es decir, que si se determina que estos servidores contienen películas de descarga ilícitamente, pues se pueda cerrar o se pueda establecer un sistema judicial o administrativo, mejor si es judicial que administrativo, para que esas películas no estén ahí, ¿no? En definitiva, para que no se siga robando o copiando ilícitamente contenidos que pertenecen a alguien, que pertenecen a sus autores o a sus productores o editores que se han gastado el dinero para hacer esa película, para producir ese CD de música o ese libro, ¿no? A nivel internacional hay dos planos de leyes o de tratados sobre copyright o contenidos que están ahora mismo sobre la mesa. Uno es un documento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otro es el llamado ACTA, esta ley esta lucha contra la falsificación, el anti-counterfeiting, la ley o el Acuerdo Internacional Comercial contra la Falsificación, que es un término que unifica la falsificación no solamente de marcas y que lucha para que no se vendan, no sé, los bolsos de Gucci en la entrada del metro de Los Leones o en la Puerta del Sol de Madrid, tampoco hay que irse muy lejos. No solamente eso, sino pues que no se vendan los videojuegos o que no se puedan bajar o descargar los juegos de la Nintendo o de la PlayStation o de la Xbox, o que no se puedan comprar pues por $5 cuando en realidad valen 50, ¿no? Es decir, que ahí la idea de falsificación va a por todo, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que chirrían desde el punto de vista jurídico, pero hay otras que no tanto, ¿no? Es decir, que es verdad que existe ahora mismo en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual y en la sociedad una lucha entre aquellos que defienden que todo lo que está en Internet debe ser gratis o es gratis y si lo puedo conseguir gratis, ¿por qué lo voy a pagar? Y aquellos que, defendiendo los intereses lícitos de los empresarios y de los creadores, dicen, bueno, muy bien, usted tiene derecho a esos contenidos, pero tiene que pagarlos aunque no estén en el mundo físico. Es decir, usted no compra un DVD, pero usted está comprando una película si se la descarga de iTunes, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, el acta, que se ha ratificado en algunos de esos países que ven ustedes ahí, en color rosa, otros están todavía sin la cobertura final o sin la ratificación final, como es el caso de España y Europa, y en los países latinoamericanos pues está, imagino que nos lo dirá también el profesor chileno que nos acompaña, ¿no? Pero hay otras herramientas para Latinoamérica, que es todo el Tratado de Comercio entre los Estados Unidos, el Tratado de Comercio Asia-Pacífico, que contiene también disposiciones sobre copyright. Respecto a la otra gran organización que está intentando regular la cuestión de los contenidos es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La UIT, que es un organismo al que pertenecemos 200 países del mundo entero, es una organización que depende de Naciones Unidas, como saben, y que tiene las competencias para regular la radiodifusión y telecomunicaciones, cuestiones de los satélites, espectro radioeléctrico, tarifas de roaming, etcétera, etcétera. Entonces, la UIT ha preparado un documento, que es esa portada que aparece ahí, que es Smart Regulation for a Broadband World, que es, en definitiva, un intento inteligente de decir, esta es una nueva agenda de trabajo de una reunión que se celebrará en diciembre, en donde la UIT ya se interesa claramente no solo por las redes, no solo por los cables, por entendernos, sino lo que va por los cables, que son los contenidos, ¿no? De hecho, este cuadro que aparece en el informe indica varias cosas. Indica que hasta ahora, hasta el año 2011, los temas que más han importado en la agenda, en ese primer nivel, ha sido la regulación de los precios, todo lo que se refiere al préstamo y al uso del espectro radioeléctrico en el mundo, la interconexión, el servicio universal, y si se ve al final del todo está
contenido de la radio y televisión, el contenido de Internet o el cambio climático. Entonces, esto es interesante y ahí está por zonas geográficas, ¿no? Lo que ha dicho cada organismo regulador, ¿no? Que en España es la CMT y acá es una subsecretaría, ¿no? Por lo que me ha dicho el profesor. Lo que es interesante de esto es que efectivamente, y hay mucho movimiento online de queja, es que la UIT está queriendo que los organismos reguladores de telecomunicaciones asuman competencias en el ámbito de los contenidos. Es decir, que ya no solamente podrán decir qué ancho de banda podrá utilizar la televisión digital, por ejemplo, o los celulares, o los radioaficionados, sino que además podrá decir, ¿no?, o establecer sistemas de imposición de sanciones o de ejecución de sentencias o ejecución de órdenes respecto a contenidos, ¿no? Bueno, por no aburrirles mucho más con eso, voy al ámbito de Europa por mostrar también que en el documento que se conoce como Agenda Europea 2020, ahí hay una errata, 2020 a 2010, se quiere reconocer como un todo, o se quiere por lo menos unificar en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual, no solamente el derecho de autor y los derechos afines, que son los derechos afines son los derechos de los intérpretes, de los músicos, de las entidades de radiodifusión, sino también considerar en el mismo grupo de derechos las marcas, las patentes, los dibujos, las obtenciones vegetales. Es decir, traer al derecho continental más de origen francés, como es el europeo continental, el modelo anglosajón. Y es que el derecho de propiedad intelectual es todo. Es el copyright, pero es también marcas, es también patentes, ¿no? Tema que es complicado, ¿no? Por lo menos complicado, al menos exige un cambio de modelo intelectual, ¿no? Y, por último, en cuanto a organizaciones internacionales, está también la ADPIC, que es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre aspectos del derecho de la propiedad intelectual, que es un acuerdo muy antiguo. Esto es lo que se empezó conociendo, imagino que lo saben, por las rondas de Uruguay, que actualizan a nivel internacional cuáles son los derechos de propiedad intelectual que se reconocen en el mundo entero, ¿no? Por eso yo decía antes, en el derecho de Internet, al menos el copyright es claro. O sea, lo que es difícil es ejecutar las medidas o establecer un control efectivo, pero no hay problemas de definición de cuáles son los derechos de autor, cuáles son las obras protegidas, porque incluso en una enmienda que se hizo de este acuerdo se añadieron las bases de datos, se añadieron, por ejemplo, las grabaciones de las televisiones, ¿no? Por eso uno no puede subir libremente la grabación de un partido de fútbol como el de esta noche a YouTube libremente, porque existen derechos de la entidad de radiodifusión sobre esa emisión, ¿no? Además, si lo hubiese, pues los derechos de los compositores de la música que se reproduzca, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, indudablemente, por ir terminando, las TIC afectan cada vez más a las competencias de los responsables políticos y de los reguladores, y dentro de esas TIC, es decir, no solamente están las redes físicas y las redes de enlace, o los satélites, o el sistema de ancho de banda, de gestión del ancho de banda, sino también los contenidos, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo los grandes temas de contenidos que están en el derecho o en el cyberlaw son el copyright, la protección online de los niños, de la infancia y de la juventud, la neutralidad de la red, que hoy no hemos hablado de ella porque no tocamos todo, la privacidad y el libre acceso. Es decir, que estos son los grandes temas de agenda que uno cruza los documentos internacionales, básicamente estos que he dicho, con los que están en cada uno de nuestros países sobre la mesa y en los proyectos legislativos, y son estas grandes cuestiones, ¿no? Entiendo, y quizá tomo ahí una idea que dijo don Mario cuando en la inauguración, que me parece que debe haber un papel específico también de las organizaciones empresariales, también de las sindicales y profesionales, pero especialmente de la empresa, para asumir un protagonismo en el tema de la autorregulación, es decir, en el tema de los estándares o de los códigos de buenas prácticas que puedan facilitar el cumplimiento de las normas, ¿no? Porque al final
lo que todos pretendemos, ¿no? Aquí no se trata de la guerra de buenos y malos, ¿no? De unos que quieren ganar dinero con su cine o con su música y otros que lo que quieren es disfrutar del cine y de la música sin gastar dinero, ¿no? Sin gastar plata, sino que se trata de que el sistema también, o todo el mundo del entretenimiento, de los contenidos, de los medios, pues sea viable económicamente, ¿no? Que uno de nuestros problemas es probablemente que está en dificultades su viabilidad, ¿no? Y concluyo con cinco ideas o 5 conclusiones, ¿no? Una, que, como ya he comentado, las normas sobre copyright, tanto de los Estados Unidos como de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, o esta acta, si se llega a ir ratificando por los gobiernos, en la práctica permiten perseguir criminalmente conductas relacionadas con contenidos. Es decir, que no es que haya una laguna normativa. Lo que puede haber es ciertos paraísos en donde la policía o los gobiernos no colaboren en su aplicación, ¿no? Una segunda conclusión sería que efectivamente pienso que hay una gran responsabilidad también en las industrias culturales, en los proveedores de contenidos, es decir, en los diarios, en los portales, en los servicios móviles, para que ellos mismos tengan una actitud activa en la defensa también de los derechos de propiedad intelectual. Y creo que una manera de facilitar que haya menos piratería es adaptar los precios a las demandas. Es decir, que yo sostengo que habría menos piratería si hubiese más cine de calidad disponible en Internet sin esperar a las 6, 8 o incluso 10 meses de ventanas de explotación que va entre el estreno en sala de cine y la llegada en DVD, en DVD a los videoclubs, ¿no? Hace que las industrias culturales tienen que ser rápidas también en facilitar el acceso a los contenidos de forma legal y con precios asequibles, ¿no? En tercer lugar, también me parece importante lo que ha dicho antes también la decana Castellón, que la importancia que tiene la formación a los usuarios, la formación a los jóvenes, la información a los consumidores, que, en cuarto lugar, que en todo sistema jurídico o ético, pero jurídico especialmente, se tienen que garantizar los derechos de los usuarios, es decir, que la defensa del copyright no puede suponer, por ejemplo, ataques a mi propiedad, ¿no? Porque el caso Megaupload, una de las cosas que pone de manifiesto es que hay muchos millones de personas, de usuarios de Megaupload, que se han quedado sin todos sus contenidos, porque los tenían ahí en sus máquinas y como las máquinas fueron cerradas, imagino que estará todavía conservado el contenido, pero no pueden acceder ni a sus fotos de recuerdos, ni a sus libros, a lo que tuvieran, incluso a lo que tuvieran lícitamente, que probablemente es mucho, ¿no? De manera que hay que garantizar esos derechos. Y por último, se me venía a la mente, porque lo hablábamos también ayer en una mesa preparatoria, recordando cómo está pues dicho en la literatura, cómo Cicerón, uno de esos grandes juristas europeos romano, paseaba por los foros, ¿no? Hoy prácticamente bien conservados de Roma, para recordar la importancia que tiene que el derecho, como ciencia y como ordenamiento, pues esté puesto al servicio de la justicia, es decir, al servicio del dar a cada uno lo suyo, ¿no? Dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a Loreto y dejamos entonces a continuación los comentarios a cargo de don Emilio Pfeffer, el abogado de reconocido prestigio, académico de dilatada trayectoria en el ámbito del derecho constitucional. Actualmente se desempeña como abogado integrante de la Corte Suprema y además tenemos el privilegio que sea el director del diario constitucional.cl. Y además es maestro muy querido de varios de los que estamos acá. Escuchamos a Emilio. Bueno, muchas gracias. Desde luego agradezco a ANDA y a la Universidad Mayor la oportunidad que me dan para formular algunas reflexiones y comentarios en torno a dos exposiciones que realmente han planteado un conjunto de temas que son muy importantes en el siglo XXI. Y todos ellos que han ido generando problemáticas de data muy reciente y, desde luego, de difícil solución. Es imposible formular apreciaciones
respecto de los distintos tópicos que se han aquí planteado, de modo que trataré de examinar exclusivamente los que me han parecido más relevantes. Una primera cuestión introductoria. El avance de las técnicas, de la tecnología, de los medios de comunicación en las últimas décadas, y diría en las últimas 3 décadas, recordemos, el celular llegó a nuestro país el año 1989, es extremadamente vertiginoso e impacta, ya se ha dicho, la intimidad, la privacidad, la honra, y coloca en tensión, desde luego, el ejercicio de la libertad de opinión e información, la libertad de expresión, con estos otros bienes jurídicos. Y entonces, lo primero que uno podría preguntarse es si el derecho legislado, si el derecho de norma, si ese derecho que se crea en el Congreso, en los parlamentos, va a poder en algún momento, en alguna situación o escenario, llegar realmente a regular el buen uso de estos medios, de estas técnicas, de estas nuevas vías de comunicación. Y de otro lado, si ese derecho del Estado es eficiente para esos fines, porque ya pareciera, nos queda a todos claro, que la soberanía de los Estados, esa soberanía que tenía una aplicación del orden jurídico en el territorio del Estado, queda absolutamente sobrepasada, y las capacidades de regulación y de fiscalización, control y sanción del Estado muy mermada, muy disminuida. Entonces, en este sentido, creo que el desafío está en una regulación internacional, en una regulación que se acuerde entre los Estados y se dé paso no solo a un derecho convencional formal de reglas que se pueda acordar, negociar, sino que además a una regulación de estos temas a partir de principios. El derecho para enfrentar los desafíos de la técnica, de los avances que siempre son mucho más rápidos que las capacidades de regulación que vienen con posterioridad, va a quedar desfasado. Y por lo tanto, si se pretende configurar un orden en el cual se prevean las situaciones indeseadas, obviamente que estas van a resultar siempre insuficientes. Y en ese sentido, creo que si bien el esfuerzo debe ser de la comunidad internacional, de los Estados, puesto que si no hay acuerdo entre ellos, no se va a poder aplicar ni controlar la indebida utilización de estos medios, debe transitarse hacia la configuración de ciertos principios rectores en base a los cuales se proceda a una aplicación posterior de la infracción que se pudiera acreditar en relación a un uso indebido de Internet y otros medios de comunicación. La regla o el derecho legislado solamente va a permitirnos, obviamente, actuar en forma represiva frente a las hipótesis que ese legislador o que ese órgano productor de la norma hubiera previsto. Pero bien sabemos que las técnicas avanzan mucho más rápido que lo que puede ser la capacidad de respuesta del Estado nacional. Por consiguiente, una primera reflexión es que acá se tiene que entender que la regulación debe darse
en el ámbito internacional y tiene que orientarse más que a un conjunto reglamentario de preceptos, al desarrollo de principios que se compartan por la comunidad internacional y al compromiso y obligación de los Estados a aplicarlo. Luego, entrando en algunas reflexiones más específicas en torno a las exposiciones que hemos escuchado y vinculándolo a lo que es la legislación nacional y cómo se ha aplicado ella por nuestros tribunales, se hacía referencia al derecho al olvido, Y el derecho al olvido, yo diría, es un derecho que en nuestro orden constitucional se encuentra implícito y emana o arranca del valor de dignidad humana que se reconoce como una base de la institucionalidad, así como el derecho a la propia imagen o el derecho a la identidad personal también tienen, o el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tienen en nuestro orden constitucional un reconocimiento. Me parece a mí que este derecho al olvido también se puede construir, se puede invocar a partir de una lectura armónica, sistemática de preceptos constitucionales. Sin perjuicio de esa consideración, el legislador ha tenido que establecer algunas regulaciones justamente para hacerlo más efectivo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en materia de registro de obligaciones mercantiles que están impagas en ciertas hipótesis, transcurridos determinados plazos o habiéndose acreditado la extinción de ellas, bueno, la base de datos que la contenga y que se esté administrando, su responsable está obligado a eliminar esa anotación que naturalmente puede representar para el afectado un impedimento objetivo para que desarrolle una actividad económica lícita. Y hay una infinidad de datos, aquí se ha referido a que se puede llegar integrándolas todas ellas a constituir un perfil casi exacto y hasta de orden psicológico del individuo. Todas esas información también se pueden conocer por el afectado y nuestra legislación reconoce un derecho de acceso a una habeas data para lograr identificar qué es lo que se dice o qué se contiene en ese registro de una determinada persona. Recientemente hemos visto cómo legislativamente se han ido validando la creación de algunos registros específicos, el registro de ADN, el registro de pedófilos. Bueno, y acá, en verdad, el principio que subyace en esas decisiones legislativas es la finalidad legítima con que esas informaciones o esos datos se tienen que contener en estas bases y administrarlos. Entonces, lo que me parece relevante de destacar es que en nuestro país hay una normativa base general que le permite a quien se sienta afectado solicitar del responsable de la base respectiva la exclusión de una información, en tanto ya pierda ella el fin legítimo para el cual se ha previsto en la misma. Y existe una acción jurisdiccional que ha sido bastante eficaz y en muchos casos, que no es la oportunidad de mencionarlo, en que la misma ha sido ejercida y se ha obligado a ese administrador a eliminarlos. Yo diría que la intimidad, a partir de esta ley sobre protección de la vida privada, está en lo que atañe a los datos sensibles debidamente tutelada o cautelada. Y también la
vida privada de las personas, que es una esfera de tutela más débil que la intimidad, ciertamente, puede ser controlado la intromisión indebida por vías jurisdiccionales, recursos de protección o autorizaciones judiciales previas que se exigen para alzarla en casos justificados. Y uno observa que tenemos una institucionalidad que se ha ido construyendo siempre a partir de situaciones que han acaecido, lo que obviamente no nos extraña, porque en general se legisla reactivamente, no para prever problemas, pero es en definitiva una normativa que me parece a mí satisfactoria. Se tocaba también en las exposiciones que la transparencia, el acceso a información, erosiona la privacidad. Y si bien eso es cierto, también yo diría representa un autocontrol personal. Un autocontrol personal. Y lo graficaba muy bien el profesor Cotino, digamos, cuando decía no hipoteques tu futuro. Yo creo que efectivamente las personas tienen que actuar con responsabilidad, no exponerse, porque obviamente frente a la invasión de estas bases de datos o de estos medios modernos, las señales van a quedar allí registradas o anotadas, y luego hay una situación difícil, va a ser difícil poder librarse de esas situaciones que pueden llegar a estigmatizar a una persona. Ahora, si bien este derecho al olvido, del que aquí se nos planteaba, digamos, como un derecho fundamental, digamos, y creo que lo es, digamos, la gran pregunta allí es ¿qué tenemos que olvidar? ¿O qué se puede olvidar? Porque obviamente podemos olvidar aquello que no persiga un fin legítimo, pero podemos olvidar los antecedentes o las anotaciones de quien ha incurrido en delitos graves. Podemos excluir a los pedófilos de este registro que recientemente se ha creado, o podemos, como sociedad que aspira también al control de la delincuencia, a renunciar a que se mantenga en una base los antecedentes o el prontuario de quienes han sido por sentencias judiciales ejecutoriadas condenados, digamos, en breve plazo. Bueno, estas son obviamente interrogantes muy legítimas que me parece a mí quedaron bien explicitadas en esta primera exposición, digamos, y pareciera que aquí nuevamente se tiene que ponderar el interés social, el interés colectivo, el fin legítimo, la proporcionalidad de esa medida con el derecho a que esta persona rehaga su vida, se reinserte. Recuerdo el caso de una mujer inglesa hace muchos años que, bueno, había tenido en su juventud una vida un poco licenciosa, o diría bastante licenciosa, muy promiscua, y fundó su familia, tuvo hijos, y naturalmente no le gustaba que le recordaran esas circunstancias cuando ya sus hijos iban creciendo, y la jurisdicción inglesa le reconoció ese derecho, pero no porque se haya establecido en una norma legal,
esas circunstancias, sino que simplemente por la aplicación de un criterio de equidad, de justicia, en suma de un principio, que es lo que ha llevado a nuestros tribunales a reconocer el derecho a la identidad personal, decía el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la propia imagen, en cuanto nadie puede, en forma lucrativa, emplear la imagen de un rostro conocido con fines de lucro, sin el consentimiento de aquel personaje. Recuerdo el caso de Fernando González, la Corte Suprema le reconoció que tiene un derecho sobre su propia imagen y solo él puede autorizarlo. Bueno, acá también el perdón debe ser aplicado o entendido. Pero acá, en este punto, me parece que se dejó entrever una idea que la considero muy relevante, que es la autorregulación de este tipo de medios tecnológicos, porque todos tienen responsables y en general se puede actuar en forma represiva. Recuerdo otro caso, en Internet, en páginas web, es bastante común, se utilizan para denigrar personas, para publicar en ellas imágenes y sindicarlas como que han asumido una conducta impropia o indebida. Bueno, el afectado tiene el derecho a exigirle al responsable y así en sede de protección se ha dispuesto que sea eliminada o bajada esa imagen, pero porque había un responsable y se conocía la dirección de aquel sujeto, se pudo cumplir con esa medida. Pero se está actuando allí en forma represiva, ex post, y por lo tanto el sentido de autorregulación en el empleo, en el uso de estos medios, debe representar una directriz necesaria, digamos, de los responsables. Otro de los temas relevantes en este punto es el uso de los correos electrónicos y en qué medida se puede conocer cuando estos correos electrónicos son proporcionados, por ejemplo, por los empleadores o se trata de funcionarios públicos. Ha habido un debate reciente, incluso una sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual se ha clarificado esta materia, que no es del caso aquí entrar en detalle, pero naturalmente el uso del correo electrónico, la facultad de dirección que el empleador ejerce, lo habilita para poder conocer cuáles son los contenidos. Obviamente que hay allí intereses legítimos que se contraponen y las soluciones que ha dado tanto la Dirección del Trabajo como incluso directrices que están contenidas en el Código del Trabajo o la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, me parece a mí que dejan ese problema relativamente cubierto. Pero la gran dificultad de estas fiscalizaciones o controles para cerrar servidores es, bueno, ¿a quién se le exigen? ¿Dónde están los servidores? Estamos en una nube. Y por lo tanto, acá, vuelvo a la idea inicial, es la comunidad internacional la que se tiene que concertar para iniciar un sistema de control, de vigilancia que resulte efectivo. Ahora, se plantearon otras ideas por la profesora Corredora, referidas a la piratería y obviamente acá se erosiona la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Sugería que si el precio del acceso a esos bienes es menor se iba a reducir, pero no se iba a eliminar y por lo tanto igualmente tendríamos que prever sistemas para tutelar la protección de la propiedad intelectual e industrial. Y en eso
los tratados que Chile ha celebrado de libre comercio lo obligan a cumplir de buena fe ese tipo de protecciones, digamos, a brindar ese tipo de protecciones. Hace unos meses atrás, bueno, se bajó el sitio Cuevana, que nos permitía a muchos ver películas gratuitamente, y se sindicó a una persona que simplemente dijo que lo hacía en razón de que quería difundir el arte y la cultura en personas de bajos recursos, y concitaba ante la opinión pública una adhesión, lo cual está evidenciando que como sociedad no tenemos debidamente internalizado ni valorizamos en el nivel que corresponde la efectiva tutela de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial. Pero las obligaciones existen, están previstas en los tratados y obviamente se tienen que cumplir de buena fe, y acá existe una dificultad porque hay que aplicar medios y naturalmente todo eso exige un esfuerzo singular. También se hacía referencia a la censura, al control de los contenidos y a la censura. En verdad, en este punto me parece a mí que es difícil, si no imposible, lograr un resultado por la dificultad técnica. Hay señales de televisiones satelitales que se reciben en el país. Bueno, y el Consejo Nacional de Televisión reclama el derecho a ejercer una subvigilancia sobre el contenido de esos programas, porque se dice que afecta a la familia, el desarrollo de la niñez, o exhiben escenas truculentas, de excesiva violencia, y por lo tanto, si esa misma película hubiese sido emitida por un canal nacional, habría sido objeto de una sanción, probablemente de multa. Pero, ¿cómo ese Consejo Nacional de Televisión va a llegar a ejercer su potestad sobre un medio que emite una señal foránea que llega desde el espacio? Entonces, el punto principal que me parece a mí, y con esto quiero ir concluyendo, es que estas fiscalizaciones, controles o regulaciones no se pueden hacer a nivel de los estados. Estas van a ser siempre precarias, van a estar rezagadas y obviamente resultan ineficaces. La autorregulación es posible, las buenas prácticas, los códigos de conducta, es posible de exigírselos a quienes reciben de las autoridades nacionales un permiso para administrar un servicio limitado de televisión, por ejemplo, en el país. Pero no es posible exigírselo a quien, bueno, por distintos medios logra que sus señales sean vistas en el territorio nacional. Y como ese ejemplo podríamos dar muchos otros. De suerte que aquí el acuerdo, el concierto, el esfuerzo internacional es básico y tiene que estar orientado al establecimiento de principios generales, más que una regulación minuciosa reglamentaria que va a ser siempre farragosa, de dudosa aplicación y probablemente muy inefectiva en su lectura, en su entendimiento. Y concluyo señalando que estos son los temas, los que aquí se han planteado en este seminario hoy día, que demuestran que el derecho es una ciencia viva que tiene que permanentemente actualizarse, y el gran desafío de los juristas es justamente entenderlo en términos de efectividad, de eficacia, y que las ingenierías normativas, los racionalismos de reglas o las construcciones artificiales distanciadas de las realidades quedan siempre desfasadas y
son totalmente inútiles. Muchas gracias. Muchas gracias también, señora Carmen Luz. Le damos un aplauso más cariñoso a cada uno de los expositores en primer lugar. Quisiéramos invitar al profesor Rodrigo Pica, director del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, quien dará sus conclusiones en este día tan especial para nosotros. Bien, muy buenas tardes. En el programa tenemos una reflexión sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, la profesora Clara Charansky, por temas de último minuto, se excusó. En función de ello, y agradeciendo a Mario Davis y a Anda, a la decana Lucía Castellón, por habernos convocado a este seminario con temáticas comunes y en un esfuerzo por generar un buen debate y abordar temas contemporáneos vigentes y vivos, más allá de la academia y más allá de la teoría general, quiero darle las gracias por escuchar las conclusiones y los grandes temas que hemos tocado hoy día. En primer término, la primera conclusión parece ser que los grandes temas del uso del ciberespacio y del cyberlaw hoy día se refieren a derechos. Por un lado, el derecho de acceso a la cultura, el acceso a los contenidos, que a ratos nos olvidamos que también es un derecho fundamental y que también está en el derecho internacional de los derechos humanos y es lo que se invoca siempre para hacer circular material en la red. La libertad de expresión, en general los derechos de la libre expresión y la prohibición de la censura. Por otro lado, la protección de la vida privada frente a esa libertad de expresión. Por otro lado, la propiedad intelectual como contrapartida al derecho al acceso a la cultura. Y por otro lado, ¿cuál es el rol del Estado? Un rol del Estado que en un espacio de libertad absolutamente transnacional como es la Internet, siempre invoca como motivo para regular la seguridad, sea la seguridad en el comercio electrónico, la seguridad en las transacciones financieras o la seguridad en la prevención de otros tipos de delitos como la pedofilia, la esclavitud, el tráfico de menores, el tráfico de órganos, etc. Es decir, frente a la falta de legislación, en Chile tenemos legislación en algunos de estos temas, en otros temas hay legislación de poca eficacia y en otros derechamente no hay legislación suficiente, el tema se ha dado en clave de derechos fundamentales. Y hoy hemos tenido un muy buen espacio de diálogo desde la Academia Hispana, que a muchos de nosotros por una u otra vía nos marca mucho, y por otro lado con la realidad local. Una realidad local vista desde la perspectiva de los avisadores y desde la perspectiva del derecho. En ese orden, las grandes problemáticas del cyberlaw y de la web hoy día las podemos analizar y debemos analizarlas en Chile en clave de derechos fundamentales, pues justamente la constitucionalización del derecho, lo abierto y lo abstracto de las normas de derechos fundamentales, que son justamente los bienes jurídicos en juego, es lo que nos permite llegar de una u otra forma a una solución civilizada y pacífica de estos conflictos. Y estoy recordando dos casos que son emblemáticos, son ejemplos. Muchos nos preguntamos si las Cortes chilenas tienen o no jurisdicción para ordenar que se eliminen posteos y publicaciones de Facebook. Pues lo hacen. Y lo hacen en sede de amparo, a propósito de acciones ejercidas en función de la protección de la vida privada o de la honra de las personas, en las cuales siempre el demandado contesta que está ejerciendo la libertad de expresión. Por otro lado, nos preguntamos si los estados tienen o no derecho a regular el acceso y el uso de la web, derechamente. Y ahí pienso en otro caso reciente y que es el otro lado del péndulo. En Chile se propuso un proyecto de ley para sancionar y prevenir la figura del child grooming, tan usual en Internet y que es una de las mayores atrocidades que se comete con menores de edad en función de su posición de debilidad utilizando el Internet. La verdad es que el proyecto de ley en contra del child grooming terminó diciendo y haciendo muy poco respecto del child grooming y lo único importante que traía, por vía de indicaciones, fue la creación del registro de usuarios de cibercafé, en el cual el dueño del cibercafé era una verdadera autoridad policial habilitada para pedir la cédula de identidad, anotar los datos y, por otro lado, la ley establecía que las compañías de telecomunicaciones estaban obligadas a guardar el historial durante 2 años, con prohibición además de borrar el historial en los computadores del cibercafé. Y todo esto con el registro a disposición de las policías y de inspectores municipales, haciendo una remisión a la ley de fiscalización del comercio de alcoholes. Es decir, de la noche a la mañana,
de un régimen de libertad, la ley, el legislador chileno, saltándose la presunción de inocencia, el libre uso de la red, la privacidad del historial, etc., pasó a presumir que todos éramos delincuentes, y no cualquier delincuente, sino que pederastas virtuales. Esa ley llega al Tribunal Constitucional y, bueno, así como las Cortes entienden que tienen competencia para ordenar que sean eliminados posteos de la red, el Tribunal Constitucional chileno, en una sentencia importantísima que el año pasado fue muy poco comentada, proclamó que el historial y el acceso a la web son parte de la vida privada y son derechos fundamentales, en los cuales el Estado no puede entrometerse, salvo en el marco de una investigación penal con antecedentes fundados y previa orden judicial. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos? La clave de derechos fundamentales implica que los titulares de los grandes problemas del cyberlaw son las personas y no el Estado. A partir de la titularidad de los derechos fundamentales, derechos de configuración subjetiva y ejercicio personalísimo, claramente el Estado pasa a ser un actor secundario y son las personas los titulares de las grandes problemáticas y las grandes relaciones jurídicas. El Estado puede regular, el Estado puede entrometerse, ahí está la gran discusión. ¿Cuál es la trampa? Verlo en clave de derechos fundamentales implica que los conflictos en la web los soluciona el Estado. Y ahí está el talón de Aquiles del tema. ¿Tienen competencias o no los Estados? En los hechos las están ejerciendo, más allá de si es legítimo o no. Y los desafíos de regulación que anunciaba el profesor Pfeffer acerca de cómo el Estado tendría capacidad de darle a esta regulación, como se diría en el derecho norteamericano, la capacidad de enforcement de esta regulación que tiende a ser ineficaz por naturaleza. Por naturaleza, la regulación estatal en Chile, claro, estos posteos, las Cortes lo pueden ordenar que se elimine porque son entre compañeros de curso de un liceo público que se encuentra en la ciudad de Valparaíso. Es decir, el factor territorial del conflicto está presente. Pero ¿qué ocurrirá cuando este conflicto cruce la frontera y los dos actores del conflicto no estén en las fronteras de Chile o uno solo de ellos esté en la frontera de Chile? Obviamente que esta forma de solución de conflictos va a manifestar su total ineficacia y no va a poder ser ejecutada la sentencia. La clave es ¿para qué interviene el Estado? ¿Se interviene para crear el registro de supuestos pederastas usuarios de cibercafé? ¿O por otro lado interviene para proclamar la privacidad del historial como derecho fundamental? Parece ser que hoy día tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos mecanismos de solución de conflictos y vamos a seguir discutiendo si tenemos derechos nuevos o derechos antiguos. Algunos dirán que el derecho al olvido es un derecho nuevo, otros dirán que es una arista más que se manifiesta hoy como una necesidad del derecho a administrar yo mi propia identidad y por ende poder olvidar aquello que creo hoy día es mi identidad, no quiere recordar. Pero la clave van a seguir siendo los derechos fundamentales. Y esa clave de derechos fundamentales nos obliga a, por supuesto, agradecer el esfuerzo y la preocupación de ANDA por el seminario, porque es un tema vivo. Es un tema vivo y por supuesto que estos son los grandes temas que a la prensa y a quienes ejercen la libertad de expresión y a quienes prestan servicios de Internet y a quienes directa o indirectamente dependemos o nos vinculamos con la red de nuestras actividades cotidianas nos debieran importar. Y espacios como este de diálogo entre los avisadores, gente vinculada a la prensa, los comunicadores y los juristas que somos administradores de conflictos. Nosotros aparecemos como los malos de la película, pero yo siempre digo que la administración de justicia es el único servicio que por definición siempre va a dejar insatisfecho a lo menos al 50% de los usuarios. Hay dos partes en un proceso y aunque el servicio esté bien prestado, el que pierde siempre va a quedar insatisfecho. No hay que olvidarse que el tema termina en el derecho, pero nace en el ejercicio de una libertad tan básica como expresarse a través de un espacio libre como es la red. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Rodrigo Pica, director del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Señoras y señores, en nombre de la Asociación Nacional de Avisadores ANDA Chile, agradecemos a todos ustedes su preferencia y nos reencontramos en cualquiera de los grandes eventos de ANDA Chile. Buenas tardes, muchas gracias.